En la edición anterior hablamos acerca de la agricultura familiar a partir de un proyecto que se viene impulsando en la Dirección Regional de Agricultura de Piura para apoyar esta actividad. Una actividad que genera más del 80% de los alimentos que tenemos en nuestros hogares. Sin embargo, hay una deuda histórica del Estado respecto a la pequeña agricultura en el país. Por eso es que hemos convocado a una entrevista al economista Eduardo Segarra Méndez, especialista en desarrollo rural y manejo de recursos naturales, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, economista Eduardo Segarra? Bienvenido a Raíces TV de Piura. Sí, muy buenos días. Saludo a toda la audiencia del programa. Economista, decíamos que evidentemente hay una deuda histórica que tiene el Estado básicamente respecto a una de las principales actividades sociales, productivas, económicas en el país, como es la pequeña agricultura. ¿Cuáles son, cree usted, las prioridades que tendrían, porque son muchas las necesidades, las demandas que hay, pero cuáles deberían ser las prioridades que tendrían que ser atendidas en el corto, mediano y largo plazo, economista Segarra? Bueno, hemos ya documentado la grave crisis en la cual se encuentra la agricultura familiar, especialmente luego en el proceso de la pandemia y post-pandemia ha habido una serie de agravantes de la crisis estructural que tiene nuestra agricultura familiar. Actualmente sabemos que ha habido un proceso de descapitalización y empobrecimiento del agricultor familiar, en gran parte por menores precios, menor acceso a mercados. Han tenido muchas veces que usar sus pocos activos, venderlos, y por ende se han descapitalizado. Y esto frente a una total inacción del Estado que hasta ahora no logra, digamos, instaurar una política agraria donde la agricultura familiar sea la prioridad, ¿no? Ningún ministro de los últimos que hemos tenido varios, ha puesto a la agricultura familiar como primera prioridad de la política pública. ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Bueno, hay que iniciar un proceso de recapitalización de nuestra agricultura familiar. Yo soy un convencido de que hay que impulsar un banco de fomento agropecuario. Yo creo que Agrobanco no tiene la capacidad ni la infraestructura ni los mecanismos para llegar a la agricultura familiar de manera masiva. Ese banco de fomento agropecuario tendría que funcionar en el marco del sistema del Banco de la Nación, que tiene agencias en todas las provincias del país, y tendría que cubrir por lo menos al 40% de agricultores familiares. Estamos hablando de unos 800.000 a 1.000.000 de pequeños productores que deberían tener acceso al crédito. Actualmente la tasa de acceso a crédito en nuestro país de la agricultura es bajísima. No superamos el 10% del total de los agricultores accediendo a algún crédito. En segundo lugar, hay que impulsar un proceso de lo que yo llamo rejuvenecimiento de nuestra agricultura familiar. La edad promedio del productor ya supera los 60 años. Lo que ahí proponemos es lo que se llama una pensión no contributiva para el agricultor mayor a 65 años que traslade su tierra a uno de sus herederos o herederas menores de 35 años. Eso le daría derecho al agricultor a tener una pensión de jubilación digna, y el agricultor que se queda en la agricultura joven tendría la posibilidad de lanzar y tener una estrategia de vida en base a la agricultura. Y finalmente, otra gran prioridad es el manejo de los desastres naturales en la agricultura, ¿no? Ahí estamos muy mal. El seguro agrícola catastrófico del Ministerio de Agricultura solo cubre al 25% de los agricultores que tienen algún evento negativo, cuando estamos gastando más de 100 millones de soles pagándole a las aseguradoras por dicho seguro. Y también creo que hay que plantearse un fondo de emergencias regionales que sean de disponibilidad de las regiones para que puedan actuar de manera rápida cuando se produzcan eventos como inundaciones, desbordes, que afectan gravemente a nuestra agricultura. El sistema actual centralizado no funciona. Se declara en emergencia luego de 3 meses de pasado el desastre y los recursos nunca llegan. Entonces serían esas las 3 grandes prioridades que en mi opinión deberían implementarse.
También hay algunos factores externos, algunas variables externas que no están en mano del agricultor poder atenderlas ni resolverlas. Y me refiero al tema del clima, que cada vez está influyendo mucho más en el tema de la producción agropecuaria en el país. En la última campaña de mango, por ejemplo, los niveles de pérdida han sido gravísimos. ¿Cómo atender también este factor, economista Segarra, el tema del clima y que a partir del cambio climático, reitero, está impactando fuertemente en el agro nacional? Sí, eso es clarísimo. Nuestra agricultura viene ya sufriendo varios años de eventos climáticos negativos. El año campaña 2022-23 tuvimos una severa sequía en toda la sierra peruana, una de las más graves de los últimos 30 años. Luego vino el Niño Costero y sus secuelas, y entre ellas la irregularidad de la temperatura que afectó gravemente la producción de limón primero y también fuertemente la de mango, sobre todo en Piura, Lambayeque, ¿no? Son eventos específicamente que nuestros agricultores no están en capacidad de enfrentar. Ahí hay que tener mecanismos inmediatos de apoyo, usar seguros adecuados. No se ha implementado ningún tipo de seguro que permita que estos agricultores enfrenten esta situación. Y como decía, tener algún fondo regional que pueda activarse para apoyo directo, inmediato a estos productores, ¿no? Las pérdidas en mango han sido muy grandes, es uno de los productos afectados. Incluso se afectó también el arándano, ¿no? El arándano es un producto de exportación de grandes empresas que también tuvo una caída importante, sobre todo en La Libertad. Entonces sí necesitamos una mejor estrategia. Realmente actualmente el Ministerio de Agricultura no tiene ninguna estrategia razonable para enfrentar los crecientes problemas climáticos que venimos enfrentando. Un tercer elemento que es importante considerarlo en el análisis también economista Eduardo Segarra, creemos, es el tema de la organización, porque en gran parte los pequeños agricultores trabajan de manera individual. Hay, sin embargo, muy buenas experiencias de organización empresarial a partir de iniciativas como el cooperativismo. Primero Cepicafé y ahora Norandino es una de ellas acá en la región Piura. Pero, ¿cómo lograr efectivamente que el agricultor decida, ¿no?, trabajar de manera grupal, de manera organizada y de manera empresarial? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con darle un impulso masivo al cooperativismo para la agricultura peruana. Está visto en varios países que la forma cooperativa es una forma que funciona para la agricultura, especialmente las cooperativas de comercialización y de servicios, que son las que permiten que nuestros agricultores puedan resolver graves problemas de falta de acceso a mercados y acceso a servicios claves e insumos. Perú ya tiene experiencia cooperativista que lamentablemente ha sido satanizada, ha sido muchas veces el propio Ministerio de Economía y Finanzas pone obstáculos para el adecuado desarrollo legal del cooperativismo. El Ministerio de Agricultura tiene le da muy poca importancia al tema cooperativo. Yo planteo que hay que crear un viceministerio de la mujer agricultora y el desarrollo cooperativo en el Ministerio de Agricultura para darle al tema cooperativo el gran alcance que merece y necesita, y eso parte por una voluntad política, ¿no? Yo creo que el cooperativismo tiene muchas posibilidades. Una buena parte de lo que exportamos en café, en cacao, en banano, en algunos otros productos, provienen de cooperativas de pequeños productores, y también las experiencias que usted menciona, ¿no? En el caso de Piura, que tiene también una larga trayectoria y experiencia en el tema cooperativo. Finalmente, economista Eduardo Segarra, alguna reflexión en torno a la importancia que tiene, evidentemente, la agricultura familiar en el país, toda vez que el gran desafío mundial es el tema de la seguridad alimentaria, y lo que hace la pequeña agricultura y la agricultura familiar es garantizar que el alimento esté en la mesa de todos los hogares.
Sí, correcto. Está claro que nuestra agricultura familiar es la base fundamental de nuestra seguridad alimentaria. Tenemos un sector agroexportador empresarial que efectivamente es exitoso, pero entendamos que lo que exportan alimentos hacia otros países. Esa es una agricultura que no nos alimenta. La agricultura que nos alimenta es la agricultura familiar, la agricultura de la papa, el arroz, el maíz, las hortalizas, algunas frutas, algunos tubérculos importantes. Incluso en muchas regiones cubre hasta el 100% de los alimentos de la gente, ¿no? O sea, digamos, lo que comemos todos los días proviene de nuestra agricultura familiar. Por ende, este es un sector estratégico fundamental. Todos los peruanos y peruanas debemos defender nuestra agricultura familiar, ponerla como gran prioridad. No es posible que el 40-45% de los agricultores estén en pobreza, que cuando un niño nace en un hogar agrario puede tener una probabilidad de hasta 2 veces de ser pobre si no naciera en un hogar no agropecuario. Esa es una situación injusta, una situación grave, y por ende, reitero la importancia de poner a la agricultura familiar como gran prioridad de la política pública, no solo del sector agricultura, sino de toda la política pública, del Ministerio de Economía y Finanzas, de las inversiones. Por eso lanzar un gran banco de fomento agropecuario, ¿no? Tener un gran programa de rejuvenecimiento agrario, tener un manejo adecuado del gran tema de los problemas climáticos, y finalmente también un sistema de mercados de productores, ¿no? Me había olvidado de plantear ese tema, es fundamental. Cada provincia debería tener un mercado de productores grande, ¿no? Por ejemplo, en Piura puede haber uno, donde los agricultores puedan llevar sus productos una vez por semana, es una especie de feria semanal, y eso les da capacidad de llegar directamente al consumidor, y el consumidor se beneficia con precios menores y mejores productos. Sí, porque la organización no solamente se plantea para el tema de mejorar la productividad, sino también de poder atender este cuello de botella que es la comercialización y el mercado. Economista Eduardo Segarra Méndez, muchas gracias por atender la llamada de Raíces TV y esperamos contactarnos próximamente. Claro que sí, encantado. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a hacer una pausa a esta hora y regresamos con más información en Raíces TV. Tenemos información de la conferencia que se ha dado últimamente en la Dirección Regional de Agricultura de Piura y también sobre los 63 años que cumple la irrigación y colonización San Lorenzo.